Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal, yo soy Efraín, pero pueden decirme Efra. En esta ocasión vamos a reseñar brevemente el Mazda 3 segunda generación. Quiero mostrarles qué tal se maneja, cómo son los interiores, qué tan bien o qué tan mal está equipado y principalmente saber si es un auto que vale la pena o no lo vale. Sin más preámbulos, vamos para allá. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Y bueno amigos, vamos a hablar un poquito de este Mazda 3 segunda generación. Como lo pueden observar, tiene un diseño agresivo y deportivo. Yo considero que hicieron una buena combinación entre la línea deportiva y elegante. El auto se ve muy bien, es un diseño que no ha envejecido, que se preserva y todavía trae varias miradas. Sin embargo, sí hay que mencionar que a pesar de que tiene cierto toque en las líneas deportivas, no es un auto deportivo, para nada. Sin embargo, el manejo que tiene este auto es muy divertido. Justamente a eso se refiere el Zoom Zoom, que es brindarte esa sensación de manejo divertida, que te saca una sonrisa. Amigos, una de las principales características de esta segunda generación del Mazda 3 es la parrilla, que como pueden observar es bastante grande y de hecho se asemeja a una sonrisa. Personalmente a mí me agrada mucho, ya que encaja bastante bien con el diseño, pero también entiendo a las personas a las cuales no les agrada, por lo mismo de que es bastante grande la parrilla. Pues en esta segunda generación del Mazda 3 contamos con rines de 17 pulgadas en aluminio y también mencionar importante que contamos con frenos de disco en las 4 ruedas. En las ruedas delanteras son discos ventilados y en las ruedas traseras son discos sólidos. Esta segunda generación del Mazda 3 posee elementos que hacen ver deportivo al auto, aunque no lo es. Por ejemplo, podemos observar claramente este alerón tipo colita de pato que lo hace ver muy bien. También con la doble salida de escape da una forma trasera que se complementa muy bien con el diseño. Y tan solo vean, por favor, quiero que observen las líneas. También amigos, como podemos observar, contamos con doble salida de escape, ambas son totalmente funcionales y también esto aporta al diseño, ya que como les mencionaba, hace que se vea más deportivo. Aunque hay que mencionar y recalcar siempre que podamos que no es un auto deportivo. Amigos, en la cajuela la verdad contamos con bastante espacio, de hecho podemos almacenar todo lo que queramos. Adicionalmente, si necesitamos más espacio, podemos reclinar ambos asientos traseros y prácticamente tendríamos la mitad del coche para almacenar todo lo que queramos. De igual forma contamos con maletín con herramienta de emergencia, fantasmas, cables pasacorriente y también contamos con la llanta de refacción. Y bueno amigos, en la parte mecánica contamos con un motor de 4 cilindros con 167 caballos de fuerza y 165 libras-pie de torque. La transmisión es manual y es de 6 velocidades más reversa. Y bueno amigos, estamos en el interior del Mazda 3. La verdad es que se ve muy bonito, a mí me encanta. Cuenta con quemacocos electrónico o eléctrico. También con los espejos retrovisores, con sus controles. Cuenta con mandos al volante, control crucero. El estéreo es para 6 discos. La verdad, lo único que no me gusta de este estéreo es que
si quieres cambiarlo por, no sé, por alguno más moderno, por la forma que tiene, es difícil encontrar un estéreo. Aunque se puede conseguir la interfaz para poner, para que quede exactamente de la figura, y ya más va a quedar los bordes. Personalmente no me gusta cómo se ven. Ahorita les voy a poner una imagen de cómo se ven. También contamos con, obviamente, aire acondicionado. Y vamos a encender. Aprovechando que ya estamos aquí en el interior, quiero comentarles dos cosas o dos defectos que tienen este modelo de coches. Número 1, el cromo se despinta. Número 2, el tablero por el calor se despega. Y quiero que vean, la verdad es un interior muy bonito, muy sobrio. Se ve bastante bien a mi gusto. Contamos con bastantes espacios para almacenar objetos o monedas. Aquí tenemos para el cenicero, podemos guardar monedas, ahí se ve. Portavasos, la verdad está bastante bien. Reposabrazos ajustable, de altura no se puede ajustar, pero sí en distancia. Contamos con un excelente lugar para almacenar más objetos. Y bueno amigos, en la parte trasera de esta segunda generación del Mazda 3 no contamos mejor dicho con espacio de sobra. Sin embargo sí tenemos el espacio justo para 3 personas. Yo he ido en la parte trasera y quepo sin ningún problema. Como pueden observar también tenemos descansabrazos con portavasos. La verdad es algo muy práctico y muy funcional. De cualquier manera lo podemos ocultar si no lo queremos. Y nada más que decir, es un interior sobrio, de alguna manera conservador. La segunda generación de este Mazda 3 destaca mucho por su manejo, ya que a pesar de que no es un auto deportivo, es un auto muy divertido de manejar, y destaca porque es preciso, es ágil y también tiene el suficiente empuje para hacer rebases sin ningún problema. La suspensión independiente en las 4 ruedas también nos ayuda mucho a que el manejo sea más divertido. La suspensión sí es más rígida a comparación de otros autos como el Focus, el Jetta, el Corolla. Sin embargo, eso mismo nos ayuda para que no lanchee el coche y también se sienta mucho mejor en las curvas. Lo que no me gusta es que la dirección es demasiado suave. En ciudad se agradece, pero ya en carretera pues yo preferiría que fuera un poquito más rígida. Fuera de eso me gusta. De cualquier manera voy a estar comentándoles qué otras cosas llegan a fallar comúnmente en este modelo de Mazda, o qué cosas son las que más me gustan, ¿vale? Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, regálenme un like o un dislike, también se vale, ¿por qué no? En el próximo video voy a enseñarles a hacer la afinación de este Mazda 3. Recuerden, we don't pray for love, we just pray for cars. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, bye.